Carismáticos, carismáticas. Nuevo partido de la Copa Mundial de la FIFA. Alemania, Costa de Marfil. Durante 90 minutos, Alemania tenía mejores jugadores sobre el terreno de juego, más posesión de balón. En las estadísticas decía que era mejor Alemania. En el marcador, cuando acabó el partido, ponía que Alemania había sido mejor. Solo había un problema, que Costa de Marfil estaba jugando mejor. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. I'm out and all time. El reloj marcaba el minuto 90. Alemania estaba absolutamente contra las cuerdas. Una de las favoritas del Mundial podía no clasificar a la siguiente fase en este partido, que aunque sí lo pudiera hacer en el siguiente, una selección que su país quiere que gane la Copa del Mundo no se puede dejar puntos contra rivales inferiores, porque el Mundial se gana con los pies, pero también se gana con la cabeza, porque no el mejor gana el Mundial, porque no hay un equipo mejor, no hay un equipo que sea más posible que gane el Mundial. Ni el favorito tiene más de un 2% de probabilidades de ganar el Mundial. Ni siquiera el favorito. Entonces nadie tiene posibilidades de ganar el Mundial. El Mundial se gana con esto y con esto. En el corazón. Donde yo llevo a España, con esto se gana. La historia que os voy a contar en el día de hoy, que no es un partido, es una historia. No es la historia de cómo Alemania ganó a Costa de Marfil, sino la historia de cómo 11 guerreros costamarfileños estuvieron a punto de arrebatarle la victoria a una de las favoritas de esta Copa del Mundo. Para poneros en contexto, este partido venía con una muy buena racha por parte de Alemania. Alemania venía de ganar 7-1 a la selección de Curazao. Todos hablaban de ellos, absolutamente todos. Pero a muchos se les olvidaba una pequeña cosa, y es que la selección de Costa de Marfil también había ganado su partido y había dejado buenas sensaciones. Pero como el equipo grande jugaba contra un equipo africano inferior, nadie esperaba lo que iba a pasar en el día de ayer. Yo os lo voy a contar en el vídeo de hoy, pero pasó ayer. Fue historia de las copas del mundo. Alemania venía en una buena racha. Nagelsmann parecía haber encontrado un equipo destinado a ganar la Copa del Mundo. Pero Nagelsmann cometió un pequeño error y fue subestimar a la selección africana, Costa de Marfil. ¿Le subestimó en qué sentido? Nagelsmann usó exactamente la misma táctica que contra Curazao. Contra rivales inferiores no cambia la táctica, simplemente pone a los mejores jugadores y que ganen el partido por talento. Ese es tu error, porque no habías visto, señor Nagelsmann, no habías visto que la selección a la que os enfrentabais tenía todas las cosas que a tus jugadores titulares más les incomodaba. Físico exuberante, transiciones rápidas, agresividad en los duelos y presión atemorizante. 4 características suficientes para hacer que Alemania quede absolutamente retratada. Y tú, Nagelsmann, retratado por encima de los jugadores. Porque tú eres el que no ha hecho ninguna táctica y tú eres el que casi quitas la ilusión a un país entero. Así que espero que esto le sirva a Alemania para en futuras ocasiones no subestimar a sus rivales. Porque esto es una Copa del Mundo, señores. Aquí nadie te va a regalar una victoria. Nadie.
Y me gustaría recalcar una cosa. Sobre el papel, Alemania era mejor. Pero como el fútbol no va de eso, el fútbol va de lo que pasa dentro del terreno de juego, sobre el césped fue completamente lo contrario de lo que parecía que podía ser. Los jugadores que tengas, los títulos que lleves en tus espaldas, los años que hayas entrenado, o la selección a la que entrenes, el equipo, la selección a la que entrenes, da igual, porque en un terreno de juego lo que importa son los 90 minutos que juegues ahí. Y en esos 90 minutos, yo lo que he visto ha sido una Alemania sin ideas, una Alemania que iba sobrada por el campo, sin ningún tipo de intensidad, una Alemania que no tenía profundidad, todos los jugadores la pedían al pie, y por el otro lado, sabéis lo que he visto, una selección pequeña que sabe que no va a ganar el Mundial, porque todos somos conscientes de que la selección africana de Costa de Marfil no va a ganar la Copa del Mundo de la FIFA, pero no va por ahí. Da igual que no vayan a ganar el Mundial. Lo que importa es que yo sobre el césped he visto una selección con dos huevos. Una selección que quería ganar ese partido. Una selección que sabía el rival que tenía enfrente. Y seguramente una selección que la mayoría de los jugadores que estaban ahí será el mejor partido y el más importante que jueguen en su carrera futbolística profesional. Eso es lo que he visto y ahí es donde se diferencia la selección que gana y la selección que enamora a los espectadores. Porque sí, señores y señores, Costa de Marfil es una selección que, aunque no haya ganado el partido, tiene un hueco en todos los corazones de los futboleros que hayamos visto ese partido. Porque sabemos cómo se han esforzado los futbolistas y es lo que más valoramos. En relación a lo que he dicho anteriormente, ¿cuál es el plan de juego que tenía la selección de Costa de Marfil? En efecto, se nota cuando un seleccionador sí que se prepara un partido y cuando no lo hace, ¿verdad? Nagelsmann. Sin embargo, el seleccionador de la selección africana de Costa de Marfil, la selección marfileña, sí que se preparó ese partido, evidentemente. Como ya os he comentado, era un partido importantísimo y trascendental para el desarrollo del fútbol en Costa de Marfil. Mientras tú, Nagelsmann, lo que hacías era que Alemania jugara a nada, a literalmente nada, porque Alemania no ha jugado a nada, jugaba por talento y ya está, es lo único que pretendía sacar, el talento. Había una diferencia y es que Costa de Marfil tenía las ideas muy claras. Un bloque compacto atrás. Y en cuanto te despistabas un momento, salían a la contra con jugadores velocísimos como Adingra y Diomandé. Un dolor de cabeza constante para la selección alemana. ¿Y qué os puedo decir? Mientras Alemania intentaba jugar a su juego y intentaba jugar al juego que más le beneficiaba, cometió un error y es no pensar en que ese juego que le beneficiaba a Alemania beneficiaba más todavía a Costa de Marfil. Porque justamente lo que planteó Costa de Marfil era un partido de replegarse atrás y salir en contras veloces. Y contra una selección alemana que lo que buscaba era tener el balón. Para Costa de Marfil eso era perfecto. Era simplemente idóneo. Una selección que no tenía ideas, no tenía profundidad y estaba siendo completamente eclipsada por la defensa compacta y férrea de los físicos cuerpos atléticos de la generación dorada del fútbol costamarfileño. Un bloque compactísimo por el que no pasaba nadie, ni un solo jugador germano podía atravesar esa muralla. Mientras se desesperaban los jugadores alemanes intentando tocar el balón y buscar espacios que no existían, desde el banquillo el seleccionador costamarfileño se relamía y pensaba: cuanto la perdamos, Diomandé correrá.
pondrá un balón atrás y tras una serie de rechaces, ¡pum! Frank Kessie meterá el 1-0 para adelantarnos en este partido. Casualmente, pasó exactamente de ese modo. Contraveloz, Tío Mandela comanda. Centra el balón. Una serie de rechaces perfectos que acaban cayendo en las botas de Frank Kessie, el exjugador del AC Milan y del Fútbol Club Barcelona. Y acaba introduciendo el balón hasta el fondo de la malla de la selección blanquinegra. En ese momento el estadio estalló de júbilo y en nuestros corazones sabíamos que acabábamos de ver historia de las Copas del Mundo. Mientras los seguidores alemanes se miraban atónitos entre ellos, pensando, somos Alemania, tenemos a los mejores jugadores del mundo, Musiala, Wirtz, Kai Havertz. Era un plan perfecto. Pero, como en toda historia histórica, valga la redundancia, siempre hay un giro de guión. Y ese giro de guión lo protagonizó Nagelsmann, el seleccionador alemán con el que me he estado metiendo al principio del partido. Hizo una cosa, una pequeña cosa, que es una genialidad del fútbol moderno, señoras y señores. Julian Nagelsmann, seleccionador de la selección absoluta de Alemania y ex entrenador del Fútbol Club Bayer Fútbol Club, como pollas se diga, hizo un cambio que cambiaría, nunca mejor dicho, la historia de los mundiales, y es la entrada de Don Dennis Undav, delantero poco conocido, que no es ni de lejos el mejor jugador de Alemania, de la selección alemana llena de talento joven. Dennis Undav entraba en esta convocatoria como una sorpresa, como un jugador que podía ayudar desde el banquillo revulsivamente. Y vaya que sí lo hizo. Julian Nagelsmann le introdujo al campo y no sabemos si por mérito de algún cambio táctico que hiciera Julian o por simplemente que ese día el jugador Dennis Undav estaba absolutamente inspirado y tenía lo que no tenía ningún otro jugador alemán sobre el campo: 2 huevos. Entró al terreno de juego como una exhalación. Parecía que realmente quería ganar este partido. Una sensación jamás experimentada antes en el partido por la selección alemana. Animó a sus compañeros y poco a poco fueron encontrando los espacios. Fueron encerrando a la selección africana en su campo y ya no les hacía tanta gracia, porque ellos querían tener un bloque bajo y compacto, pero en el que no tuvieran ocasiones muy claras la selección alemana. Pero no conseguían salir de ninguna contra. Los mediocentros estaban absolutamente imperiales, tanto en Mecha como el propio jugador del Bayern de Múnich, Pavlovic, estaban en el doble pivote y parecían absolutos pulpos. Estaban locos con las recuperaciones, una tras otra, no dejaban salir a Costa de Marfil. Y aunque tuvo alguna ocasión aislada, nunca más volvió a generar peligro. Desde ese momento, la guerra que estábamos presenciando, en la que Alemania, la gran armada de Alemania, se enfrentaba a un pequeño pueblo de Costa de Marfil, con un gran sueño, un pequeño ejército, pero un gran sueño. Tras esos cambios, algo cambió. Y es que Alemania dejó de intentar ganar a Costa de Marfil, intentó salvar su propia honra. Y cuando pones en juego tu honra,
de verdad es cuando te lo tomas en serio. Y cuando te lo tomas en serio y pones de tu parte todo lo que tienes, como puso el jugador Denis Ubda, como se llame, da igual cómo se llame, lo que importa es lo que hizo en el partido. Y lo que hizo en el partido fue comandar a la selección alemana, la tetracampeona del mundo, a una victoria épica, histórica, pasando por encima de Costa de Marfil, la cual había tenido la mejor primera parte que yo recuerdo en esta Copa del Mundo. Y al principio de la segunda parte querían seguir ese frenesí, pero paró gracias a los cambios de Nagelsmann y gracias al pueblo alemán, gracias a que Alemania ayudó. Alemania tenía una deuda con sus aficionados y esa deuda la pagó mediante el fútbol. Y el fútbol es lo que mueve el mundo actualmente, porque estamos en época de mundial y no hay nada más bonito que el deporte rey. ¿De acuerdo? Volviendo al partido, Dennis Undav, tras un centro y una galopada alemana, consiguió igualar el partido. Pero para él no era suficiente, quiso seguir y seguir y seguir y seguir. Empezaron a atacar los espacios, empezaron a acelerar el ritmo de juego, movían el balón más rápido, saltaban pases, jugaban felices, alegres y con ganas. Todo lo que no habían tenido en la primera mitad. Finalmente pasó lo que tenía que pasar. Minuto 94 en mecha, tras un partido exuberante, cortando balones como un pulpo, decidió demostrar qué gran jugador que era. Y se definió el partido por un individualismo suyo, con un pase medido a la bota izquierda de, otra vez, decimos su nombre otra vez, Denis Undav. Y él controló, de hecho controló con la derecha, me iba. A la bota derecha de Denis Undav se giró y de primeras definió al palo corto con su pierna zurda. ¡Ah, ah! Golazo extraordinario, el estadio estalla de júbilo. Pero esto no era una victoria cualquiera. Era meter en la cabeza a los aficionados que todavía la selección germana podía ganar esta Copa del Mundo. Habría sido un batacazo histórico. Pero pasaron por un solo gol. Pasaron de un empate vergonzoso a una clasificación asegurada a 16avos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 Estados Unidos, México y Canadá. Para concluir este resumen, que ha sido más bien una historia de la guerra entre dos pueblos, para concluirlo, me gustaría acabar demostrando una cosa. Y esa cosa es que aunque en la fase final del vídeo parezca que yo iba con Alemania, la fase inicial del vídeo parecía que yo iba con Costa de Marfil. Yo no voy con ninguno, yo voy con el deporte rey. Y para demostraros que voy con el deporte rey, voy a cerrar diciendo lo siguiente. El resultado dirá que ha ganado Alemania. Las estadísticas dirán que Alemania ha tenido más balón, más tiros, más corners, más pases completados. Pero, ¿sabéis lo que no puede medir una estadística? Cuánto un equipo, una selección, penetra en el corazón de los aficionados al fútbol. Y ayer Costa de Marfil consiguió una cosa mucho más difícil que ganar un partido, y es demostrar al mundo entero que no tenían miedo a ganar a Alemania, no tenían miedo a jugar su fútbol delante de Alemania y no tenían miedo tampoco a, ¿por qué no?, clasificar a 16avos de final. Que seguramente lo logren y ahí estaremos todos a los que han ganado nuestro corazón apoyando a esta selección. Que si pasa 16avos de final, os puedo asegurar que todo aficionado al fútbol que se precie habrá visto
habrá experimentado una sensación de amor por esta selección y la apoyará. Se ha ido la luz, creo, en mi casa. Hostia. No sé qué ha pasado. Una sensación de amor incondicional hacia la selección de Costa de Marfil. ¿Y por qué no? Si llega a 16 de final, vamos a estar todos a los que han conquistado el corazón apoyándoles. ¿Y por qué no pasar a octavos de final? ¿Y por qué no a cuartos de final? Y a partir de ahí ya se verá. Si Costa de Marfil pasa a octavos de final, este vídeo que he hecho yo aquí envejecerá muy bien. Y yo demostraré que un mundial no se gana, ni se compite, ni se juega, ni se avanza en él gracias al fútbol que demuestres, sino al corazón, a las ganas, la suerte y la táctica que muestres y que realices. Y en el partido de hoy, la diferencia entre todos los periodistas nacionales de Alemania preguntándose, ¿seguimos siendo favoritos para ganar el Mundial? Y lo que realmente está pasando, que es una ilusión tremenda por esta Copa del Mundo. La diferencia entre esas dos cosas, entre esos dos sucesos, tiene nombre y apellido y se llama Zenit Undav. Porque los grandes equipos, los buenos equipos que hacen cosas en los torneos, se demuestran por cómo juegan cuando todo va bien. Cuando hay una buena dinámica, ahí un gran equipo se convierte en un gran equipo. Pero los equipos destinados a ganar un trofeo como este se descubren por cómo reaccionan cuando todo va mal y por cómo son capaces de salir adelante y en una situación controversial, una situación que les opone a sus intereses, una situación mala, con un equipo que les hace completamente mal, porque es una selección que juega a una cosa que no le beneficia nada a Alemania. Y aún así, Alemania reacciona. Esto es una prueba de fuego para ver si Alemania está capacitada para ganar la Copa Mundial de la FIFA. Y definitivamente lo está. Ya dependerá de cómo siga actuando en el resto de partidos. Pero ya ha demostrado que puede jugar un partido como ellos quieren cuando todo va bien y meter 7 goles. Y también que pueden remontar un partido y ser solventes, ser disciplinados y ser, sobre todo, pasionales por lo que defienden. No solo jugar, es cómo sientes ese juego y cómo transmites ese juego. Porque no te sirve de nada ganar un mundial si no has llevado nada a los corazones de los aficionados al deporte rey. Con esto, señoras y señores, yo me despido. Ha sido una historia excepcionalmente divertida y entrañable de contar. Y me encantaría poder contarles más en este resto que queda de mundial. Así que pasaros todos por este canal cuando un partido queráis disfrutar. Esto, una rima completamente improvisada gracias a mi gran léxico y mi forma de comunicar, ¿de acuerdo? Me ha encantado compartir con vosotros esta historia. Alemania, Costa de Marfil. Partido completamente... ¡Ay! Perfecto. Historia que quedará en las entrañas de la Copa del Mundo. Vamos para allá.